De hoy, los 5 milagros que Dios hizo a través del profeta Eliseo. El primer milagro que vamos a ver hoy es el de la viuda. Ustedes lo conocen seguramente, cuando Dios bendice a una viuda que tenía una deuda económica. Ayer también escuchaba a personas que tienen este crédito UVA que está dolarizado, y había mujeres que lloraban en la televisión con miedo de que pierdan la casa, porque yo siempre digo, los bancos no tienen piedad, no tienen corazón, y cuando tienen que rematar una casa la rematan con chicos adentro, sin chicos. Así que así estaría esta viuda, seguramente, desesperada. Ahora vamos a ver la historia de ella. El segundo milagro es la mujer sunamita o sumalita, que es cuando Dios, a través de Eliseo, resucita la vida del muchacho. El tercer milagro lo vamos a ver en el tercer culto, así que traten, si pueden, de seguirnos, porque no va a ser encadenado, pero sí va a tener relación uno con el otro. Eliseo da de comer a gente que estaba pasando necesidades. El cuarto milagro vamos a ver al jefe del ejército sirio, que, chicos, traten de escuchar un poquito, por favor, así. No me dice, vamos a tratar de concentrarnos en la palabra. Y el quinto milagro es cuando un obrero pierde el hacha. Y se produce un milagro que Dios, a través del profeta también, el hacha empieza a flotar, cosa ilógica porque el hierro no flota, ¿no? Bueno, abajo están las fechas. El 15 de agosto hoy vamos a ver Eliseo ayuda a la viuda. Así que vamos a la palabra. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, repito, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor, es decir, el que quería cobrar la deuda, para tomarse 2 hijos míos como pago. Hoy se hipoteca la casa, antes se hipotecaba a los hijos. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Es decir, no es que no tenía nada, tenía una vasija de aceite. El relato bíblico de hoy nos presenta a una viuda de los hijos de los profetas, una importante comunidad educativa de Israel. Es decir, los hijos de los profetas se preparaban ¿para qué? Para aprender la palabra de Dios. Era como un seminario. No eran cualquier muchachos, eran personas que eran temerosas de Dios. Hoy diríamos cristianos activos que estaban preparándose para aprender cosas referentes a Dios. El esposo de la viuda seguramente también había estudiado en la escuela bíblica de los profetas, es decir, era gente involucrada con el reino de Dios, como nosotros. Es decir, esta prueba no vino a la gente del mundo, sino que le vino a una hija de Dios y a los hijos de esta mujer. ¿Amén? Quiere decir que nadie está exento de pasar pruebas. La diferencia que una persona que no conoce a Dios es que no entiende que la prueba es parte del propósito de Dios. Pero tanto usted como el ateo va a tener pruebas. Va a tener momentos de dificultades y difíciles, pero siempre hay salida. Dice, lo que tengas suficiente, aunque sea poco, es válido para Dios. Lo que vos tenés, aunque es poco, es válido para Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ah, bueno, muy bien, amén. Eliseo dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Es decir, ¿qué puedo hacer por vos? Declárame qué tienes en tu casa, decime qué tenés.
Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. Aunque la palabra de Dios dice, no os preocupéis por el día de mañana, esto lo dice Jesús en el Sermón del Monte, que habéis de comer o que habéis de vestir, mira las aves de los cielos como siembran y sigan y se juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Por qué se preocupa por el vestido? Consideren los lirios del campo como crecen sin fatigarse. Dios los viste. Aunque todo eso lo sepamos acá, vamos a ser sinceros, muchas veces nos preocupamos. Nos preocupamos por la salud de nuestros hijos, nos preocupamos por la salud de nuestros padres, por nuestros primos, nos preocupamos si nos falta o no el alimento, porque todos los que estamos acá siempre estamos ahí remando para llegar a fin de mes, ¿no? O alguno tiene una cuenta offshore acá en Panama Paper. A ver, levante la mano a continuo. Ninguno, ¿eh? Es decir, somos todos, vivimos el día, ¿no? No tenemos especulación con dólar, supongo, ¿no? ¿Nadie tiene millones de dólares en su casa? No. Bueno, si no tendría mucho más dinero. Pero saben que hay algunos caraduras que lo tienen y especulan con eso en base a esta crisis que está repercutiendo a la gente más humilde. Miren lo que hay acá, chicos. ¿Qué son? Vasijas. Chicos. Vasijas. Vasijas. ¿Saben qué es una vasija? Es como un jarrón de arcilla o de cerámica, diríamos, donde antes se ponía, ¿qué cosa? El aceite. Agua, sí. Pero el aceite, ¿por qué el aceite? Porque el aceite hoy se usa para cocinar, se usa para condimentar la ensalada, pero el aceite tenía más propiedades antiguamente porque no había luz eléctrica y también servía para iluminar. El aceite era un ungüento que hoy muchas masajistas la usan, aunque hay cremas muy lindas, aromáticas y costosas, pero sin embargo el aceite también sirve para los masajes, ¿no? ¿Qué más? A ver, las mujeres, si me dan una mano, ¿qué más? ¿Para qué más sirve el aceite? Bueno, ya lo dije, cocinar, para condimentar la ensalada, para hacer todo lo que es comida, sí, perfecto. Pero también el aceite es un lubricante. Un auto sin aceite, motor, se clava, ¿no? Es decir, ¿qué hace el aceite? Lubrica. Por eso cuando cantábamos hoy, pon aceite en mi lámpara, Señor, el Señor está con su Santo Espíritu lubricando nuestra vida. Está renovando nuestra vida. Diga fuerte, Dios renueva mi vida. A ver, Dios renueva mi vida. Así es el aceite de Dios. Por eso dice la palabra como aceite fresco. No aceite, usted si usa, qué sé yo, hace papa frita o milanesa y después el aceite muchas veces para economizar lo guardamos. Pero dicen que una vez que el aceite se usó, es nociva, es peligrosa. Pero el aceite fresca lo que hace es dar la primicia a aquel producto que está en ese momento dándole gusto o fritura, etc. Pide vasijas, le dijo el profeta, pide recipiente, pero no poca, es decir, busca mucho, procura mucho. Eliseo dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas. Porque la mujer, ¿cuántas vasijas tenía? Una. Tenía una sola vasija de aceite. ¿Qué le dijo Eliseo? Busca más. Más vasijas, no pocas, es decir, muchas. Entrá luego y encerrate vos y tus hijos, porque el problema es tuyo. Yo voy a orar, dijo Eliseo, pero vos tenés la responsabilidad de buscar la vasija. A veces nosotros queremos que Dios haga cosas que Dios no va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La oración, ¿saben cuál es la oración que usan mucho los alcohólicos anónimos o los adictos? La oración de la serenidad, que dice, Señor, dame sabiduría para cambiar lo que yo puedo cambiar y lo que no puedo cambiar, ponerlo en tus manos. Pero lo que yo puedo cambiar, Dios no lo va a cambiar. Porque Dios no trabaja por usted. ¿Amén? Amén. Dios no estudia por vos.
Uno tiene que estudiar. Por eso dice la palabra, esforzarte y ser valiente. Echa toda la vasija y cuando esté llena, ponela aparte. La mujer estaba atrapada, ¿por qué? Por la deuda. Intercede por su finanza, busca multiplicar lo que tienes. Eliseo dice en Reyes, Segunda de Reyes, dice, Eliseo ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten más vasijas, consigue todo lo que puedas, luego entra a la casa de tus hijos, cierra la puerta, echa aceite sobre las vasijas y a medida que las llenes ponla aparte. Es decir, empezá a producir el milagro, pero empezá vos. ¿Cuántos panes y peces, se acuerdan? Le entregaron a Jesús. Poquitos. Contados con los dedos. ¿Cuántos comieron? Más de 5.000 personas. Porque Dios multiplica. Decirle a tu hermano, Dios multiplica. Dios multiplica. Dios multiplica. No divide. El que divide es el hombre. El que divide es el diablo. Porque dice la palabra, Él vino para dividir. Él divide la familia, divide la finanza, Él recorta, ¿no? Parece un político, recorta, es decir, empieza a dividir, pero sin embargo, Dios multiplica. Dios multiplica. Dios cesa de dar cuando no estamos preparados para recibir más. Quiere decir que los límites no los pone Dios, sino los pone nosotros, lo ponemos. La mujer se fue, escuchen chicos, escuchen. La mujer se fue de él, cerró la puerta tras sí, tras sus hijos, y ellos le traían vasijas, y ella estaba, que echaba aceite, y todas las vasijas fueron llenas. Dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas, mamá, se acabaron. Entonces, ¿qué pasó? Se cortó el milagro. ¿Me van siguiendo? El milagro se produce en la medida que hay recipientes. Por eso dice la palabra de Isaías, extiende tus estacas. Extiende. ¿Qué es extender tus estacas? ¿Alguien fue de campamento alguna vez? ¿Alguna carpa? ¿Vos fuiste? Bueno, la carpa, para que ahora son modernas, tienen los iglú, tienen como una especie de caña que se dobla, pero antes las carpas canadienses, que eran tipo alpinas, había que estirar las estacas y estar tensa, porque la carpa, si ustedes se fijan, una carpa donde uno va de camping, tiene dos techos. El techo interno donde uno duerme y pasa la noche, y el techo externo, que es donde si llueve, golpea el agua, pero si se tocan los techos, el agua empieza a filtrarse dentro de la carpa. ¿Me van siguiendo? Extender las estacas es poner tenso el hilo para que la carpa esté bien durita y entonces no se filtre humedad dentro de ese hábitat. ¿Me van siguiendo? Amén. Extender las estacas es estirar lo más posible. Hoy, ¿qué sería nuestra estaca? Los talentos, estirarlos. Estirarlo tiene que ver con tensar para que las cosas se produzcan. Algunos de hoy estamos tensando la plata a ver si podemos llegar a fin de mes. Hoy estamos tensando la familia para que la estamos protegiendo, estirándola para que no se filtre con cosas de afuera. Porque todos tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra familia, con la oración, con la palabra, con la contención. Por eso dice Dios que tenemos que ser como la gallina que cobija a los polluelos. Entonces, la mujer dijo, se acabó la vasija, y Eliseo dijo, bueno, se acabó el milagro. Vamos a suponer que habría 20 vasijas. Si hubiese 200 vasijas, hubiese 200 litros de aceite. Entonces, se produce cuando se extiende el milagro. Si tu corazón es estrecho y no lo extendés para Dios,
No decís, Señor, yo quiero más, yo quiero aprender más, yo quiero crecer más, yo quiero comer más, yo quiero alimentarme más, quiero saber más de vos. De la medida que vos estirás, Dios te sigue bendiciendo. Lo decíamos el domingo, es decir, no seamos escasos. Tenemos talentos, hay que producirlos. Todos tenemos talento, hermanos, todos. Y talentos no son dones en la iglesia, talentos son en el mundo, lo que yo sé hacer afuera, en la vida cotidiana. Hay gente que es talentosa para la economía, otra es talentosa para el arte. El otro día vi una exposición de pintores sin manos y había una persona que le faltaba las manos y las piernas, pintaba con el pincel con la boca y hacía unos paisajes que ni yo los hago, con todos los miembros. Yo digo, esta persona estiró las estacas, no se quedó frustrado porque no tiene miembro, dijo, voy a tratar de ser pintor aunque sea por la boca. Eso es la persona que no baja los brazos, que la sigue peleando. ¿Saben que hace poco se recibió en Rosario un abogado ciego? El abogado tiene que percibir cuando está en un juicio cuál es la persona que va a atender la cara del juez y el ambiente, porque el abogado se maneja aparte de las leyes, por la sensibilidad del lugar. Esta persona nació ciega, estudió el sistema Braille, que es por tacto, es decir, las letras por tacto, y no dijo, ay, soy ciego, no sirvo para nada. Se recibió de abogado. ¿Cuántos de nosotros acá somos ciegos? Nadie, todos tenemos ojos, todos tenemos lengua y a veces lo usamos mal, todos tenemos oído y a veces escuchamos mal, todos tenemos manos, pies, y sin embargo, Dios dice, extendé tus estacas, procura más. No seamos conformistas. Dice Pablo en Romanos 12, no se conformen con el que buscan. No se conformen. Busquen más. Ayer cumplió la vicepresidenta de las abuelas de Plaza de Mayo. 100 años cumplió. 100 años. Yo decía, Señor, no sé si llegará a los 100 años, pero sigue luchando en la calle. ¿Se dan cuenta que no hay límites? Que los límites los ponemos nosotros. Amén. Amén. Dios le proveyó más de lo necesario. ¿Cuántas veces? Hoy ¿quién dijo? Vos decías, Dios, no sé a quién dijo hoy, o lo puso en el grupo de oración, pero Dios, vos pusiste, nos provee muchas veces más de lo necesario. Un corazón mal agradecido es un corazón que cierra al mundo de Dios. Cuando decimos gracias por todo, Dios abre más la bendición. ¿Saben que la vasija de la gratitud es la mejor vasija para Dios? Decir, gracias Señor. Gracias Señor. Sea agradecida, sea agradecido. Yo se me baño y digo, Señor, gracias porque me puedo bañar. Y si tengo agua calentita, mejor. Gracias porque voy a dormir con un poco de estómago lleno o algo. Gracias Señor porque puedo cambiar un poco de ropa, aunque sea usada, aunque la compré de segunda mano, no importa, me la regalaron, no sé. Cada uno sabe. Gracias Señor por todo. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, traemos aún más vasijas. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tus hijos y vivir de lo que te quede. Miren, esto se llama reglas de administración. Pagar deudas es una forma de liberarse. Yo a veces cuando voy a pagar los servicios, me lo saqué encima. Y a veces los pago todos juntos porque no es que estoy contento, pero es un peso de encima. Yo tuve almacén mucho tiempo, fui almacenero en una época, tuve un kiosco. Y me acuerdo que
tuve el error de dar fiado. Y me acuerdo que los que daba fiado, a veces no los veía más. Eran vecinos que daban la vuelta y me esquivaban por el hecho de que me debían por ahí 1 peso, 10 pesos. Y yo decía, la verdad que pobre gente. Porque andar escapándote por una deuda que quizás es mínima. Pero a veces somos así las personas, ¿no? Es decir, nos embarcamos con deudas y después no sabemos cómo pagarlas. Sobre todo cuando le debemos a un ser humano. Si vos le debes una financiera, bueno, es una financiera, pero un ser humano de carne y hueso. ¿Qué le dijo el profeta? Pagá lo que debes. Mi papá falleció cuando yo tenía 25 años más o menos. Era una persona que trabajó en la fábrica Cian di Tela de Monte Chingón. Él era un obrero más que trabajaba en la producción de uno de los pocos autos nacionales que tuvo el país, de Cian di Tela. No sé si alguien se acuerda de Cian di Tela. Cuando estaba por morir, mi papá se fue apagando como una velita, se fue apagando de a poquito, estuvo muchos días en cama agonizando. Y me acuerdo que las últimas horas que estuvimos con él, mis hermanas y yo, mi casa parecía un desfile de personas. Venían parientes, tíos, primos a ver a don Luis. Me lo quería mucho mi papá, era muy querido. Pero Dios nos dio el privilegio que la última hora de vida tuvimos los 3 hijos. Mi papá lo primero que dijo, miró a mi hermana mayor, señaló el ropero y dijo, ahí están toda la documentación de las cosas que pagué, de los impuestos, y empezó a enumerarlo y balbucearlo porque yo no tenía voz. Pero él quería dejar esta vida con los papeles claros de lo que dejaba. Yo no me olvido más eso. Es decir, quería irse de esta vida, pero dejarnos a todos con la responsabilidad de que estaba todo pago, que la escritura de la casa estaba paga, que los impuestos estaban pagos. Y para mí fue un ejemplo que me marcó, que me costó mucho tiempo madurarlo, porque eso uno no lo madura de golpe. El ser responsable de lo que Dios nos puso en nuestras manos y administrarlo. Y mi papá murió pobre, no es que era millonario. Pero sin embargo, fue responsable del legado que nos dejó. No me dejó herencia, pero me dejó ejemplo. Y dice Pedro de Jesús, Jesús fue un hombre que pasó por la tierra haciendo el bien. Ojalá que nuestro paso en la tierra puedan decir a alguien, este hizo algo por alguien. Aunque sea por los hijos. ¿Me siguen? Entonces, esta mujer le pesaba porque iba a perder a sus 2 hijos. Pero Dios también le exigió, porque Dios no solamente bendice, sino Dios demanda. Y muchas veces exige. A través del profeta Eliseo, Dios le dio el milagro de la multiplicación, pero a través del profeta Eliseo, Dios le dijo, bueno, ahora que tenés el dinero, pagá lo que debés, no te hagas la distraída, y el resto viví con eso. Por eso la Biblia tiene tanto contenido y enseñanza, hermano, que es maravillosa, porque nos enseña a ser ordenados. Ordenados. Por eso dice la palabra, cuando tu sí es sí, tiene que ser sí. Y cuando tu no es no, tiene que ser no. La impuntualidad, la irresponsabilidad de cumplimiento de horario también está mal. No es ninguna patada, ¿eh? Simplemente digo que tenemos que ser ordenados, ¿no? Con Dios y con todos. Cuando las vasijas estuvieron llenas, cesó el aceite. Dios no tiene límites. Nosotros sí, y a veces no procuramos más. Dios no tiene límites. Váyase a dormir hoy y diga, como el presidente, no mandó a dormir. Hoy cuando dormamos diga, Dios no tiene límites.
Y mañana me va a bendecir también. Pero depende también de mi fe, de mi confianza en Él. Amén. Amén. Vino hambruna sobre la tierra. Esto estoy adelantando al otro milagro. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había un gran hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él, porque lo que dijo su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Hoy se le llama esto olla popular. Es una gran olla donde Eliseo dijo, vamos a multiplicar, ¿qué cosa? La comida. Y eso lo aprendimos nosotros. Dios multiplica. Dios multiplica. Termino así ya oramos. Dios no te dará una prueba que se ajuste a tu presupuesto. Escuche bien porque esto es el cierre de lo que le quiero decir. Dios no te va a dar una prueba que se ajuste a tu presupuesto. Bíblicamente sería, Dios no te va a dar una carga que no puedas sobrellevar. Él no está poniendo a prueba tu realidad, Él está poniendo a prueba tu fe. La realidad es real, no se puede cambiar, pero lo que Dios pone a prueba es la fe. Por eso yo no puedo decir, la realidad, si yo digo la realidad es que el país se incendia, es la realidad. Pero yo tengo fe que a pesar de eso, Dios me va a sostener. ¿Se entiende? A pesar de la escasez, a pesar de la crisis económica, a pesar de los cierres de fábricas que nos duele el corazón, Dios nos va a sostener. Amén. Amén. No se trató del aceite y la harina, sino de buscar más vasijas. Siempre Dios trabaja en base a lo que vos podés procurar. Amén. Amén. Vamos a orar para que Dios multiplique los hogares, para que Dios multiplique nuestra economía, para que Dios multiplique nuestro trabajo, para que Dios nos multiplique nuestras manos y nos dé fuerza, para que Dios multiplique nuestras piernas y podamos caminar, para que Dios multiplique nuestro espíritu y nos dé la fuerza, la unción para poder seguir adelante. Dios multiplicará nuestro hogar, Dios multiplicará a nuestros seres queridos. Ore por aquel que no cree ahora, que se ríe, que no entiende, que no se le abrió la mente. Dios le va a abrir la mente. Dios multiplica, hermanos, Dios multiplica. Amén. Dios es un Dios que no divide, que no escasea. Dios es un Dios que no retasea. Dios multiplica. Y vamos a hablar de ese Dios maravilloso que nos dio a su Hijo Jesucristo para que tengamos vida y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, este milagro, este primer milagro que vivimos en esta noche, de una viuda desesperada porque estaba por perder a sus hijos por la deuda que tenía, tú hiciste un milagro en su casa, porque tú siempre atiendes a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los pobres, Señor. Tú eres un Dios que se complace en aquellas personas carentes, carenciados, Señor. En este momento oramos por nuestras familias, Amén, oramos por Señor. nuestras vidas, oramos por aquellas personas que amamos y que están en estos momentos con problemas económicos, de dificultades grandes. Sí, Oramos Señor. por nuestro país, oramos por nuestro continente latinoamericano, Señor. Amén. Oramos por aquellas personas que están en nuestro corazón cuando pensamos en ellas, porque están, Señor, quizás angustiados, están en un momento de dificultad, pero creemos que eres un Dios de milagro, Amén. eres un Dios que multiplica Amén. aún lo que está dentro de nuestra mente, que es impensado. Pero en Amén. esta noche queremos también estirar las estacas. Es no ser escaso, Señor. Empezar a pensar que tú eres un Dios maravilloso, que haces milagros, así como hiciste con esta mujer. Haces milagros por nuestras vidas, haces milagros en el trabajo. Si el hombre ha cerrado puertas, tú lo vas a abrir, Señor. Amén. La economía se va a cambiar, Señor. El pueblo ha gemido, el pueblo cristiano y también el pueblo que no te conoce ha gemido y está gimiendo. Y tú oíste su clamor, Señor. Por eso estás haciendo justicia también en el país.
Va a haber un cambio maravilloso. Amén. Pero tenemos que aprovecharlo, tenemos que capitalizarlo, tenemos que bendecir al Señor. Señor, tu palabra dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los injustos gobiernan, el pueblo gime. Y hoy el pueblo gime, Señor. Pero oramos también para las autoridades que tú has permitido que estén por un propósito, Señor. Sí, Señor. Señor, bendice a nuestra gente, bendice a nuestros hermanos, bendice a los familiares que los tenemos lejos, bendice a aquellos que no los podemos ver, pero que los amamos de corazón. Señor, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra. Amén y amén. Y amén. Y amén. Vamos a